El 6 de octubre nació nuestra primera hija, Andrea. 2 de la tarde es llamada mi esposa a la sala de operaciones para comenzar un proceso que creíamos que iba a ser normal, tranquilizador, después de un embarazo que había sido complejo. Mi esposa sufrió desde tempranas semanas placenta previa, hematomas que en lugar de disminuir iban creciendo, contracciones que se activaron desde la semana 24. Y así que la cesárea en teoría iba a ser tranquila. La acompaño hasta donde me dejan. 20 minutos después sale la niña, me la enseñan un ratito porque no la puedo ni tocar ni chinear en ese momento, está dentro de una camita y yo la veo así a la distancia, separado por un vidrio. Y ahí estábamos embelesados con la niña. Al rato nos acordamos que ella seguía en operación, que ella seguía en la sala. Y me dice mi suegro, anda a preguntar por Anielka. Y yo voy a preguntar y me dice, no, tranquilo, seguramente va a salir en un rato. Debe estar en el proceso de recuperación, etc. Váyase a la habitación. Habíamos reservado una habitación por 24 horas porque creíamos que era lo que íbamos a gastar, ¿no? Y me voy a la habitación y el tiempo pasó rápido, sinceramente no lo sentimos. Habían pasado más de 2 horas. Y cuando llega una enfermera a tocarnos la puerta del cuarto a decir, don Alberto, ¿usted es el esposo de Anielka? Sí, la doctora lo está esperando para informarle algo en la sala de operaciones. Y se me va el alma ahí, porque todavía en la sala de operaciones, decía. Y me voy en carrera y la doctora, palabras más, palabras menos, se los resumo, lo que me dijo es, se puso feo, pero ya está todo bien. En realidad no me dieron qué tan feo era el asunto. Era bien feo. Como a los 40 minutos sale ella, acompañada de un batallón de doctores, enfermeros. Como 15 personas iban ahí rodeando la camilla. Me dice una de las enfermeras, ahí va su paciente. Y yo me voy en carrera tratando de ver, ¿no? Y ella es. Pero no miraba mucho. Solo miraba algunas cositas pegadas. Imagino que lo típico. Va hacia UCI. Cuidados intensivos. Y ahí me detiene porque por supuesto no puedo continuar y me dice la doctora, otra doctora, su esposa tuvo una hemorragia muy fuerte. Perdió casi 4 litros de sangre, casi todo lo que tiene el cuerpo humano. Le tuvimos que meter nueva sangre, plaqueta y plasma. Tuvieron literalmente, nos cuentan, que apartar todos los intestinos para poder llegar a la vena principal y cerrar básicamente la llave de pase. Y eso es al tacto, porque recuerden que todo está lleno de sangre, no es que ven ahí todo. Van tocando ahí en medio de la sangre, me cuentan, para tratar de llegar a la vena y cerrar la llave de pase. En el proceso, por supuesto, ella se descompensó. Por no decirles que el corazón, por supuesto, que bombeaba si no tenía sangre. Y cuando finalmente ella deja de bombear su corazón, comienza el proceso de tratar de reanimarla, traerla de regreso en realidad. Y con estas cositas que, choque eléctrico, ustedes saben que le ponen a uno ahí, comienzan a intentar reanimarla. No se logra la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, ni a la séptima. Hasta la 8ª vez. 8 veces. Yo no soy médico y me disculpan los que aquí sí lo son, pero me parece un montón para tratar de reanimar a alguien, para tratar de traer a alguien de regreso. 8 veces para que el corazón volviera a tum, 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 tum. Uno de sus pulmones se llena de líquido y tienen que intubarla ahí mismo. Introducen el primer tubo y se les quiebra. El quebrarse ese primer tubo provoca otras cosas en el pulmón, que terminó en neumonía. Introducen el segundo y este sí logró entrar. Me dicen, las primeras 24 horas son claves, porque tenemos que ver el cuerpo cómo reacciona ante el procedimiento. Fue una histerectomía, le retiraron el útero.
Tuvieron que ponerle una sonda para ir viendo la orina, los colores, si tenía sangre o no tenía sangre. Y cuando yo le digo al jefe de UCI de turno, puedo entrar a verla. Una gente extraordinaria en ese equipo médico de cuidado intensivo. Me dejan pasar y me dice sí. Pero sinceramente, ese sí es como la gente que viene aquí, o viene a ver el milagro o viene a despedirse. Entonces como que te dejan pasar como sabiendo no, que una de las dos cosas va a haber. Y voy y la veo conectada, la veo con el tubo, un montón de cosas, la sonda aquí. Y ahí comienza una angustia horrible, por supuesto. Porque yo veo ese cuadro y yo me hago toda una novela en mi cabeza de qué es lo que pudiera pasar. Ahí no me acuerdo yo. Punto número 1, cuando usted está sufriendo, haga esto. Punto número 2, haga esto otro. No me acuerdo de nada ahí. Toda mi teología se reduce a una breve oración de ay Señor, ayúdanos. Pero esas horas, luego que me tengo que salir y me voy a la habitación esperando cualquier noticia, y estaba orando, a veces sí, a veces no, porque a veces estaba pensando, Señor, y noten lo que estaba pensando, me abro con ustedes, Señor, mi oración es esta, pero me da miedo que vos querrás otra cosa, me da miedo, no quiero algo que no sea lo que yo estoy pidiendo. No quiero eso. Porque yo no sé qué voy a hacer. No quiero algo que no sea lo que yo te estoy pidiendo. Noten lo que estaba diciéndole. Porque me da miedo que se haga tu voluntad. En el fondo era como decirle, ¿sabes qué, Señor? Y si lo que yo te pido es más bueno que lo que vos me querés dar. Y ahí uno se da cuenta que de pronto necesita conocer a ese Dios tan bueno. No al Dios bueno, al Dios tan bueno. Y con el pasar de las horas, me escribe una doctora que la estaba atendiendo en el privado y que estaba al tanto de todos los detalles que sucedían dentro del hospital. Me escribe como a las 6 de la mañana del día siguiente. Me acaban de informar que le van a quitar el tubo, dice. Que no tuvo fiebre, que no hubo ninguna alteración en su presión arterial, que no hubo ninguna anomalía. El cuerpo está reaccionando muy bien y es probable que en las próximas horas le retiren el tubo, rapidísimo. Pero no quiero que todavía te emociones tanto, el proceso es muy largo, me dice, puede pasar muchos días, semanas ahí dentro, así que vas a ir paso a paso, tranquilo. Ella como, alégrate pero no tanto, y lo celebrando, pero no te adelantes tampoco. Y claro, cuando finalmente le quitan el tubo, me manda la foto uno de los médicos que la acompañaba. Ella había despertado a medianoche, yo no lo sabía. Cuando yo estaba, Señor, que no se haga lo tuyo, que se haga lo mío, ya había despertado. Yo no lo sabía. Los doctores dicen que se despertó. Vuelvan a dormir. Porque por supuesto, cuando uno está en ese estado, dicen que muchos se alteran y ella se siente con el tubo ahí adentro, una cosa horrible, dice. Y dice, me voy a calmar. La terminan durmiendo por una hora, pero al rato se vuelve a despertar. Mantiene la calma y esa calma le ayuda para que le retiren más adelante el tubo. Yo ya le había escrito a los pastores, a otros amigos, pero a pesar de todo ese montón de gente que alrededor de nosotros estaba orando, yo tenía mi lucha interna. Señor, por favor,
tengo problemas con tu voluntad en otras instancias, pero aquí simplemente escucha lo que te estoy pidiendo. Tuvo que estar ahí un día más por obvias razones de cuidado, de valoración, pero sorpresivamente al segundo día le dan de alta de UCI y la mandan al cuarto en recuperación. Y ahí estuvo luego con esas máscaras para tratar de ayudarle, por supuesto, a los pulmones, porque todavía no podía respirar por sí misma, le costaba un poco. Y finalmente, un martes, 5 días después de haber sido ingresada, le dan de alta completamente del hospital. Váyase para su casa. Hace un par de semanas tuvimos una práctica con una doctora de la iglesia acá que nos acompañó para hacer una gestión y nos dice, ¿sabes qué? Normalmente eso puede tardar hasta un mes y quedan con unas secuelas bien feas. Y entonces le dije, no, pues ya quedó con secuelas, le dije. En el proceso de tratar de cerrar la vena para que no saliera más sangre, se manipula sin intención alguna el uréter y se acodó, le dije. La tienen que intervenir otra vez para que le arreglen el uréter. Y ustedes saben qué interesante. El día lunes, este lunes, antier, fuimos a vernos con un doctor. La ingresaron inmediatamente al hospital. Le hicieron ultrasonido, exámenes de sangre, de orina, un montón de cosas. Y le dice el doctor, yo no veo necesidad de tener que intervenirte. Todo está bien, dice. Todo está bien. Tus riñones están bien. Y si tu riñón está bien, tu uréter está bien también. Así que de más está que te haga alguna intervención. Todo bien. Y entonces llegué a una idea. Dios fue bueno, tan bueno, porque respondió mi oración conforme a mi deseo, o porque simplemente Él es bueno. Noten esto: si Dios te dice que sí, es porque es bueno, sí o no. Pero si te dice que no, también es bueno. No cambia. La bondad de Dios no está definida únicamente por lo que hizo. La bondad de Dios está definida por quién es Él, porque aún su no es bueno para nosotros, muy bueno. En esta oportunidad me tocó un sí, pero en el pasado me ha tocado también un no, y Dios sigue siendo bueno. ¿Cómo lo conocen ustedes a Dios? Hoy más que nunca entiendo que Dios no es bueno, Él es tan bueno, tan bueno. ¿Cómo lo conocen ustedes? Y termino con este pasaje del libro de los Salmos, Salmos 34, verso 1 en adelante. Bendigo al Señor todo el tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. Todo mi ser alaba al Señor. Y presten atención al verso 3. Todos ustedes, los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo y exaltemos todos su nombre. Oigan ustedes, todos los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor y exaltemos su nombre.